comienzan una serie de luchas por las reivindicaciones populares con un programa revolucionario, y Elmira, al lado del Partido Comunista, encabezan todas las luchas de enfrentamiento contra el gobierno de Rómulo Betancourt, que cada día va desarrollando una política más represiva. Tras las divisiones en su seno, Acción Democrática perdió la popularidad que la acompañó en otras épocas y recurrió al arma que le quedaba para controlar la calle, el uso de la violencia. Llegaba la policía a pegar y a darle rolazos, tiraban bombas lacrimógenas, presos, heridos. No estaba permitido manifestar, no estaba permitido expresarse ni nada. El gobierno de Rómulo Betancourt ametralla y masacra en la Plaza de la Concordia una manifestación de desempleados. Esa manifestación fue reprimida, ahí murieron 4 desempleados y hubieron varios heridos. Iba perdiendo las masas en las organizaciones de masas. Los sindicatos, por ejemplo, comenzaron a perder los sindicatos, comenzaron a perder las organizaciones de masa estudiantil. Como respuesta a esto, Acción Democrática formó las bandas armadas de Acción Democrática, llegaban a los sindicatos donde estaban perdiendo las elecciones y hacían un acto terrorista allí contra esas elecciones para evitar que se demostrara su pérdida. Esa es como una respuesta, pues si ellos ven que está organizado este sector, bueno, ellos de alguna manera tienen que organizarse y se organizaron en bandas, pues. Una las dirigía Soto Socorro y la llamaban la Sotopol, que cuando había una manifestación ellos salían con cabilla, las banderas de ellos, el asta de las banderas eran cabillas. Lo buscaban en su casa, lo sacaban y se lo llevaban preso o los mataban. Eso era una práctica ya corriente de las bandas armadas de Acción Democrática. Una organización represiva completa que para mí tenía su base en núcleos internacionales donde participaba la CIA. Como ya se habían dado muchas evidencias de la acción represiva de Betancourt contra las manifestaciones, muchas de esas manifestaciones ya estaban comenzando a ser defendidas desde la propia manifestación con las primeras acciones de autodefensa que se llamaron entonces en aquella época. Entonces la idea era evitar que esa manifestación pudiera generar alguna acción de violencia. Bueno, de pronto llegó la Guardia Nacional, pie, rodilla en tierra y le echó plomo. Ahí fue cuando definitivamente recogiendo heridos, sacando heridos, arrastrando muertos y sacando heridos, muchos dijimos no, definitivamente la acción no es la manifestación, la acción es otra. Entonces comenzamos ya de una manera más o menos organizada a participar en el proceso de irse comenzando a armar. Se realiza el tercer congreso del Partido Comunista, donde se discute la vía de la lucha armada. Guerrilla y surge el Frente Guerrillero José Leonardo Chirino. El partido llamó a la resistencia y aparecen los primeros fusiles, porque en ese tiempo era el FN-30, una cantidad de revolucionarios, de guerrilleros, que más tarde formaron parte de los frentes del país, los frentes que se crearon en el país, en el oriente, en la zona central del país, en el estado Miranda, y en el centro y en los llanos, y sobre todo la zona de Lara. Nacía la guerrilla en Venezuela contagiada por el reciente triunfo de la Revolución Cubana, que un año antes había logrado derrocar al dictador Batista. Al rápido crecimiento de la guerrilla venezolana respondería Washington con sus propios planes. Va aumentando lentamente la participación del intervencionismo norteamericano, siempre acompañado, esto es bueno decirlo, del sionismo de la policía israelí, que tiene la manera de infiltrarse muy fácilmente porque tiene sus colonias aquí, porque tiene relación con todo, incluso con Ada y con Copey tenía su relación perfectamente desarrollada. Los acontecimientos en Venezuela eran seguidos bajo la atenta mirada del norte. El presidente norteamericano Eisenhower estaba a punto de terminar su mandato y ser sustituido por Kennedy. Pero antes de abandonar la presidencia, dejaría listos los planes de intervención para la región.
En Cuba, tras una larga lucha, el movimiento revolucionario había logrado derrocar al dictador Fulgencio Batista. A diferencia de Betancur en Venezuela, Fidel no se plegaría a los mandatos de Washington y la revolución cubana realizaría profundas transformaciones económicas y sociales. Derrocar la naciente revolución cubana se convertiría en objetivo de la agencia y sus aliados, quienes pondrían en práctica un plan que no tenía motivo aparente para fallar. Cuando John Kennedy llega a la presidencia el 20 de enero de 1961, hereda un proyecto, es decir, el proyecto de invadir a Cuba. Es decir, no es un proyecto que él ideó, es un proyecto que él heredó de la administración de Eisenhower. En 1954, la CIA organiza el derrocamiento del gobierno de Guatemala, el gobierno de Jacobo Arbenz, mediante un operativo que ellos denominaron Operación Éxito. El grupo de agentes de la Operación Éxito que habían derrocado a Jacobo Arbenz en la década pasada fue reunido para poner en marcha el plan de invasión a Cuba. Uno de los autores del plan fue el propio jefe de la estación de la CIA en Venezuela, Jacob Sterling. Van a buscar los mismos oficiales, los mismos jefes, los mismos personajes, las mismas ideas. El proyecto Pluto tuvo varias etapas. Se iban a entrenar a un grupo de paramilitares para que se infiltraran en Cuba y organizaran la guerra dentro de Cuba. Todo esto se vino abajo por la sencillísima razón que la Revolución Cubana, ya en mayo de 1959, estaba realizando la reforma agraria, estaba repartiendo 100.000 títulos de propiedad, estaba confiscando las tierras a los grandes terratenientes y latifundios. Todo esto va a desarticular el proceso contrarrevolucionario. Entonces ellos van a tener que articular la idea de organizar una acción militar. Me enteré que se estaban entrenando una fuerza que no sabíamos dónde era para ir a combatir a Cuba. Entonces me enrolé en esa fuerza que más tarde se convirtió en lo que se llamó Bahía de Cochino, cuando nos trasladaron y resultó ser el país Guatemala. El mes de abril de 1961 desembarcarían 1.400 mercenarios, comenzando la invasión de Playa Girón, que para sorpresa de Kennedy se convirtió en una gran derrota militar en la historia de los Estados Unidos. Se producen los hechos del 15 de abril. Viene una fuerza aérea con insignias cubanas a los aviones y bombardean los aeropuertos nuestros aquí de Ciudad de Libertad, San Julián y Santiago de Cuba. Una maniobra cínica muy descarada, muy baja, por supuesto, sin aviso previo. 16 de abril desembarcaron por esta zona donde habían barcos portaavión, barcos con pertrecho de guerra, barcos que estaban manipulados, o sea, por norteamericanos, en realidad no eran como parte de ellos, que fueron los mercenarios pagados por la CIA, pagados por el imperio para agredir a Cuba. En nuestros barcos venían munición, venía combustible, venía la famosa estación de radio para transmitir al pueblo de Cuba. Desembarcaron a la pared y después tomaron posición en esta dirección. Tiraron la ofensiva hacia acá en lancha rápida, porque los barcos de ellos estaban estacionados de la parte de atrás de la bahía, allá. El comandante jefe se da cuenta que el plan es crear una cabeza de playa para articular un gobierno que rápidamente lo iban a tratar de poner aquí en tierra y que se pudiera reconocer por la Organización de Estados Americanos. Por lo tanto, la orden que se dio era que teníamos que avanzar para liquidar la invasión en el menor tiempo posible. Cuando nosotros tiramos la ofensiva, ya ellos entonces empezaron a reembarcarse, a tratar de impedir ser capturados